100, pero a pesar de ser de nivel 100, no hay que, digamos, demeritar la importancia del tema, porque muchas veces nos perdemos en la parte del tema, digamos, técnico, nos quedamos muy en la parte de desarrollo, de operación, del día a día, pero nos olvidamos de ciertos fundamentos, sobre todo, y no lo digo en general, pero sobre todo perfiles que son muy DevOps o muy desarrollo, más que cloud, porque tal vez un perfil de un ingeniero cloud tiene como más claras las nociones o ve más o está más empapado de los temas de arquitectura, pero muchas veces DevOps, desarrollo, sysadmin, otro tipo de perfiles no lo tienen tanto. Entonces vamos a platicar para retomar un poco los fundamentos, pero al hablar de fundamentos no hablamos de una plática tampoco demasiado básica, sino que la importancia que tiene es, ya sea que vayamos a desarrollar un ambiente de puras pruebas, que estemos trabajando en un ambiente de producción real, incluso si tenemos la oportunidad de entrar o participar en un proyecto donde tal vez se necesita hacer una mejora de nube porque digamos que el primer approach que se tuvo con la nube no fue el mejor, entonces hay que hacer una rearquitectura o algo así, y ese tipo de temas son los que nos ayudan a avanzar con esa parte. Pero también para todos aquellos que no están muy familiarizados con AWS o con la nube en general, también ese tema nos ayuda porque al final les voy a pasar como un checklist, es muy breve, pareciera muy sencillo, pero si le ponemos buena atención, vamos a ver que de él se desglosan una serie de tareas que pudiéramos nosotros utilizar para trabajar con las mejores prácticas en la nube y evitarnos dolores de cabeza al momento de estar operando infraestructura que tenemos nosotros montadas en AWS o en una nube híbrida. Y bueno, pues el tema de hoy es Cloud Admin Survival Kit y vamos haciendo referencia al tema de la mochila de las 72 horas, igual ahorita platicamos un poco de eso. Y antes de continuar me presento, quién soy y cómo llegué aquí. Soy Arturo Galart, soy ingeniero que está trabajando actualmente con la empresa SoftServe y dentro de SoftServe mi rol estoy ahorita trabajando como DevOps en Cloud Associate Cluster Lead. ¿Qué significa? El clúster de México de ingenieros DevOps, trabajo con ellos en el desarrollo de distintos tipos de proyectos. Todos con, digamos, con una base en nube, y esto lo menciono por si alguno va a empezar su carrera o está pensando en empezar la carrera. Digamos, se tiene dentro de estos roles de DevOps, se tiene muy claro como los fundamentos, que es toda la parte de sysadmin, desarrollo de scripts y todo ese tema de automatización, pero también la parte de nube o infraestructura. Y bueno, con esto desarrollamos proyectos desde lo, llamémosle básico, que es la operación de nube, operación de DevOps y todo el tema de automatización, hasta proyectos de integración de soluciones, donde ya tenemos capas de integración o de migración o de modernización de aplicaciones con Kubernetes o algunas otras tecnologías, inclusive integrando inteligencia artificial. Ahora, introducción. Tenemos ahorita, y haciendo referencia al tema del explorador o del sobreviviente, pues tenemos al pobre ingeniero, administrador de nube o DevOps, triste, preocupado porque no tiene ni pie ni cabeza su proyecto, no sabe cómo están hechas las cosas, cómo revisar a lo mejor temas de costos, tal vez tener fuegos que apagar porque se cayó la aplicación y no saben cuál de todas las piezas es la que está fallando. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Voy a hacer una referencia y hablaba ahorita de la mochila de las 72 horas. No sé si alguien aquí ha escuchado ese concepto. Que levante la mano. Nadie. Ok, no hay gente tan paranoica aquí o tan preparada tal vez. Básicamente el concepto de la mochila de 72 horas es, si pasa un evento extraordinario donde de repente hay un caos económico porque todo el sistema financiero se cayó, o de repente realmente si era posible y resulta que sí hay zombies en la ciudad y se vuelve un caos la ciudad, o hubo una guerra nuclear y tenemos que sobrevivir y tus vecinos se vuelven tus enemigos. Entonces el concepto de la mochila de 72 horas, también para casos menos urgentes, un apagón que dura días o algo así, consta de qué debo de tener yo en una mochila en mi casa o cuando voy a salir, para que si llega a haber un caos o una situación de ese estilo, yo tenga la capacidad de sobrevivir al menos 3 días. ¿Por qué 3 días? Porque se supone que es el tiempo que tarda los cuerpos de emergencia, el gobierno, etcétera, en poder activar un plan de acción y empezar a ayudar y a recuperar a las personas. Si no tienes eso, a lo mejor en 2 días ya valiste y te quedaste a horas de que te pudieran rescatar. Entonces, a partir de ahí surge este concepto y hay un grupo de prepares que se encargan de prepararse para distintos tipos de apocalipsis y cada uno tiene sus propias mochilas y sus casas con un montón de cosas, ¿no? Pero básicamente ese es el concepto. Entonces, ¿cómo aplica ese concepto cuando estamos trabajando nosotros en la nube? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Qué necesitamos? Lo que hablábamos ahorita.
La nube puede ser o una selva, o puede ser un panorama o un escenario caótico de Walking Dead, cuando no tenemos todo bien planeado, bien estructurado, o cuando de repente estamos en una startup y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero inteligencia artificial, no tengo idea de cómo funciona, pero quiero la nube, he escuchado que la nube es buenísima, vámonos a la nube, y agarran a un developer que no sabe de nube, o agarran a uno de nube que no sabe no sé, IoT, o que no sabe de datos, y los ponen a hacer como cosas chambitas para que salga la idea, porque alguien le dijo al director que era buena idea tener eso allá, pero no sabe por qué. Entonces, necesitamos una mochila con lo esencial para sobrevivir. Ahorita vamos a ver, tenemos stickers. No llegaron las mochilitas, entonces esperemos que para el siguiente evento ya las tengamos. Pero esos stickers es para que los tengan en su mochilita de supervivencia. Y bueno, vamos a empezar con el primer concepto y vamos a hacer como una pequeña analogía de los elementos que tenemos en la mochila de 72 horas contra los elementos que debemos de considerar en las mejores prácticas cuando trabajamos en la nube. ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, algo súper básico, necesitamos agua para sobrevivir, para tomar, para higiene, para lo esencial para vivir. El agua es básica. ¿Cuál sería nuestro equivalente? Si no tenemos nosotros una correcta gestión de presupuestos en la nube, no vamos a tener liquidez para poder mantener nuestra infraestructura, nuestras aplicaciones. Entonces, control de costos, budgets, alertas, todo combinado. Van a ver mucho Terraform en todo. Hay muchas opciones para trabajar con infraestructura como código. En lo personal me gusta Terraform, es con el que más tengo experiencia. Pero al final puede ser infraestructura como código, el sabor que a ustedes les guste es totalmente válido. Lo que sí buscamos es que se utilice infraestructura como código para hacer uso de los beneficios que nos da trazabilidad, control de versiones, etc. Ahí, de hecho, hubo una plática muy buena de infraestructura como código aquí en el User Group. Entonces, ¿qué es lo que tenemos después? Clasificación de recursos, identificar y distribuir qué tenemos y cómo lo vamos a prorratear en estas 72 horas. Pues vámonos a naming y tagging, que va de la mano también con la parte de gestión, no nada más de costos, también incluso hasta temas de seguridad podemos aislar ambientes. Disculpen ahí por mi pocho. Botiquín de primeros auxilios. ¿Qué es lo que vendría siendo nuestro botiquín de primeros auxilios? Si pasa una emergencia, si hoy nos cortamos, si alguien nos vulnera con algún malware o un ransomware, lo que sea, pues necesitamos tener backup, o incluso si se cae una región y demás, pues tener un disaster recovery. Eso va a ser nuestro botiquín de primeros auxilios. Linterna y baterías, observabilidad para poder gestionar todo esto, tanto de manera manual como automatizada. Necesito datos que me den información que realmente sirva, no nada más tener datos, para poder tomar decisiones en base a eso. Herramienta multiusos, la navaja suiza. Si necesitamos algo en la vida real que nos facilite abrir una lata, cortar un cable, doblar algo, lo que sea, es una navaja suiza que parece muy práctica, muy pequeñita, pero nos ayuda mucho. Acá nosotros tenemos la línea de comandos. Con eso podemos automatizar procesos, con eso podemos hacer cosas que si lo hiciéramos a través de una consola sería muy complejo, muy difícil de documentar o difícil de hacer si es algo muy repetitivo. Entonces, la parte de la línea de comandos es esencial que la tengamos, no solamente para los sysadmin, sino también para los cloud admin en general. GitHub, infraestructura como código para tener versionamiento, ¿qué quiere decir? Toda la documentación necesaria. Si no tengo internet, necesito un mapa que me ayude, bueno, de hecho va de la mano con el siguiente, mapa y brújula que me ayude a guiarme. Acá en la nube, si no tenemos una documentación correcta, pero a lo mejor tenemos por lo menos infraestructura como código, tenemos GitHub para tener versionamiento y la información de nuestras aplicaciones, al menos en el tema de gestión de infraestructura, es muy fácil después con código de Terraform y con los outputs que nos genera este código de Terraform, lo podemos incluso mandar, y hubo una sesión de eso el año pasado aquí en este User Group donde podíamos mandar esto a inteligencia artificial y en automático le podemos decir qué tipo de lenguaje queremos que utilice y nos genera la documentación en automático de nuestro Terraform plan. Y bueno, por lo que decíamos, mapa y brújula, Terraform y networking. En este caso VPC para todo el tema de la arquitectura de redes. ¿Qué es lo que tenemos? Y vamos a pasar al siguiente tema. Ahora sí vámonos parte por parte a desglosar un poquito más esto. Igual, hay preguntas al final, pero si en el Inter ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, levanten la mano y lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Qué tenemos? Consistencia. Bueno, la parte de tagging y housekeeping, naming and housekeeping, es para clasificar nuestros recursos. ¿Qué pasa? Lo de tagging creo que es bastante claro. Si no tenemos un tag que nos diga a quién le pertenece este recurso, de dónde voy a cobrar, en qué default cost center, para los que no han trabajado todavía en proyectos, por ejemplo, reales, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes digamos, ciertos presupuestos asignados a ciertos cost centers de ciertos equipos. Entonces, si yo tengo una aplicación del equipo de, vamos a decir, marketing, vamos a cobrarle al equipo de marketing a lo mejor una parte de la factura, no todo se va al equipo de TI. Son temas un poco más administrativos, pero necesitamos tener información que nos ayude a clasificar eso. Entonces, creo que a lo mejor puede ser un poco más sencillo, pero el tema de naming y housekeeping, ¿qué pasa?
Tenemos equipos y tenemos un equipo que le gusta, no sé, Juego de Tronos. Y tenemos otro equipo que le gusta Star Wars. Y el de Juego de Tronos se pone creativo con nombres de lugares o de reinos. Y el de Star Wars con, no sé, Jedi o lo que sea. ¿Y qué pasa el día de mañana? Yo voy y necesito hacer troubleshooting de algo. O llega alguien nuevo y necesito darle una transferencia de conocimiento para que nos ayude a trabajar con eso. Y está muy padre los nombres, pero no me dice nada. Entonces es importante y hay documentación en AWS, la pueden consultar, donde nosotros tenemos ciertos estándares y podemos seguir utilizando esos nombres creativos, pero acotados y alineados a un estándar de nombres que me diga en qué ambiente estoy trabajando, con qué equipo va o a qué equipo va asignado, cuál es el propósito de eso, si es un frontend, un backend, lo que sea. Entonces todo ese tipo de información, en qué región vive, todo eso, nos ayuda al momento de clasificar los recursos. Si lo hago de forma manual es una flojera. Porque tienes que aprenderte toda o ir a consultar la documentación para ver cómo voy a poner el nombre y luego después pensar cómo le voy a poner todos los, digamos, los acrónimos y demás. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros trabajamos con Terraform, tú puedes generar, por ejemplo, aquí tenemos un módulo que lo que hace es que yo le digo, vamos a generar funciones cortas, funciones de ambiente, funciones de locación, tenemos un life cycle para gestionar si se va a destruir, etc. Y luego después tú vas generando, quiero el nombre corto, el nombre aglomerado. ¿Por qué? Porque hay veces que no puedo poner un guión, tiene que estar todo junto. Short function name, ambiente, function, etc. Entonces, si tú generas esto, a lo mejor al principio te va a tomar cierto tiempo tú crear este código para que se haga de forma automática, pero una vez que lo tengas, está padrísimo porque ya nada más lo metes el módulo en tu ambiente con las ciertas etiquetas, o más bien con los parámetros que tú le mandas en las variables al inicio. Con eso él empieza a generar tus etiquetas y tu naming convention. ¿Qué es lo que sucede y cómo lo va a agarrar? Al momento de yo generar déjenle hago zoom porque creo que está un poco chico. No sé si se pueda. No. No sé cómo hacerle zoom aquí. Vamos a ver aquí. Creo que ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decimos, bueno, yo tengo ya mi máquina virtual y en vez de estar pensando en cada cosa y en los tags que tengo que poner y todo, yo nada más mando llamar el módulo, le mando las variables son 3 variables. Y con esas 3 variables me genera el nombre de la máquina virtual, me genera los tags que va a necesitar. De hecho, lo puedo mostrar acá un poquito más abajo. Por ejemplo, en tags ya nada más se va el módulo de naming. Y me dice, bueno, pues agárrate la location, function, el environment, pero también, hago nada más un merge, hacemos una concatenación, me genera IDs, etc. Entonces ya todo lo que voy a generar ya va, digamos, predeterminado con esto. Es una flojera hacerlo. Si solamente vas a aplicarlo para crear un ambiente con 3 máquinas virtuales, pues a lo mejor no te metes en este lío. Pero si ya vas a generar una landing zone donde tienes que tener varias regiones, va a escalar esto porque varios equipos van a trabajar, te va a ahorrar mucho tiempo tener ese tipo de esquemas. Entonces, es importante esto. Y esto hablábamos, es el equivalente, pues tal cual, al tagueo que nosotros hacemos a los recursos en nuestra mochila. ¿Qué sigue después? La seguridad básica, que a veces nos olvidamos. Tenemos que tener consideraciones de seguridad. Y les recuerdo, al final les voy a compartir un checklist que a lo mejor es un poco básico, pero de cada tarea del checklist podemos derivar o desglosar muchas otras tareas y esto nos va a ayudar a poner en regla ya sea un ambiente nuevo que vayamos a hacer o algo ya existente. Evita los depredadores invisibles. Consejos básicos, pero muy buenos. Y sobre todo consejos que nos pueden dar como quick wins, que rápido puedo sacar algún beneficio y mostrar como una mejora. MFA en la cuenta root, básico, pero no todos lo hacen. No exponer todo al 000. Entonces muchas veces tenemos el firewall y permitimos acceso por SSH, por RDP, de cualquier lugar en internet. También parece como, pues, ¿quién hace eso? Pues lo hacemos a veces. Entonces hay que tener cuidado, los secretos, guardarlos en Secret Manager, lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, de rotación de llaves, todo eso, pues tenerlo en Secret Manager, no en variables, en mi código. Y bueno, volvemos al mismo Terraform, generar módulos para seguridad que nos ayuden con ese tema. Ahora, la parte de seguridad es importante. Vámonos ahora al control de costos, que viene siendo nuestra gestión de la comida y del alimento que vamos a tener. ¿Qué es lo que tenemos en esta parte? Considerar budgets con alertas. No están para saberlo, ni yo para contarlo. Estoy dando esta plática, pero hace unos meses hice una demo para otra plática y se me olvidó pagar unos clústeres de Kubernetes y ahora debo $500 a AWS. Entonces, pongan budgets, pongan alertas, no dejen pasar eso. Y era un ambiente chico, dije, no pasa nada, al rato lo apago. No lo apagué, se me olvidó y pues ahí está la deuda. Entonces, es eso. Trusted Advisor, la capa gratuita la podemos utilizar.
S3, Storage Lens, para los fantasmas de costos. Hay veces que según nosotros tenemos mapeado todo lo que vamos a gastar, porque ya sé cuánto de la máquina, de la lambda, etcétera, pero de repente quedan cosas almacenadas y no las consideramos. Esto nos sirve para detectarlo. De nuevo, Terraform, con módulos para budgets en cada cuenta, tagueos y demás. Ahora, yendo también a la parte de seguridad, accesos, IAM sin dolor, ¿qué es lo que les recomiendo utilizar? Least Privilege. Es bastante tentador y es muy común que, sobre todo en laboratorios, dale permisos de todo a todos. Entonces, si podemos evitar eso, sobre todo si sabemos que es algo que a lo mejor pudiera escalar más adelante, empecemos desde un principio con una mejor práctica, que es no le des acceso de administrador a todo a alguien que a lo mejor nada más necesita ciertos recursos, administrar ciertos recursos. Access Analyzer para saber si hay accesos que no, o que dimos de más o que no están siendo utilizados, podemos revisar eso. Cuidar el ciclo de vida de las access keys, volvemos a lo mismo, rotar las llaves, no tener siempre lo mismo, si hay alguna filtración o algo que, al menos mitigar los riesgos y que vayamos rotándolo para mantener esa seguridad y que sea más difícil que nos puedan vulnerar. Roles predeterminados y predefinidos en Terraform, también una de las digamos, de las recomendaciones que les puedo hacer. Hay muchas veces que tenemos claves huérfanas, no están utilizadas, entonces es importante, digo, antes de cambiar al siguiente, creamos una clave, se usó en un proyecto, después ahí se quedó, y ese es un riesgo. Si alguien llega a entrar a nuestro sistema, la puede tomar, y sobre todo, si no usamos lo primero que era el Least Privilege y le dimos acceso de administrador a todo con esa llave, pues nos puede hacer un caos en nuestro sistema. O incluso mismos usuarios del proyecto puede llegar a pasar. Después, lo que hablábamos, observabilidad y resiliencia. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario antes de avanzar? Va. Entonces, ¿qué tenemos en esta parte? Tenemos la linterna y el botiquín. La linterna, CloudWatch, no caminemos a oscuras. Pongamos métricas, pongamos alertas. Backups, nuestro botiquín cuando todo falla. Hay cosas que tenemos gratuitas, aprovechemos la capa gratuita para el tema de backup. Lo que no, a veces podemos buscar esquemas que no sean muy costosos, entonces aprovechemos la parte de backup. Puede ser con Terraform, digo, lo recomiendo con Terraform, si no, aunque sea manual, configuren alarmas, métricas para todos los recursos que estamos generando, para poder tener ese aviso, esa visibilidad, esa trazabilidad de qué está pasando y qué debo de cortar si es que hay algún problema. Ya vamos casi llegando al final. Networking, el mapa, es nuestra forma de ubicarnos en esto. La parte de networking es muy importante. Muchas veces, por ejemplo, cuando alguien viene de sysadmin, tiene más nociones de networking. A veces nos piden el CCNA como requisito para avanzar, pero a veces si vengo de un mundo developer y empiezo a entrar a la parte de la nube, no tenemos tan clara la parte de networking y es importante estudiarla. A lo mejor no tenemos que meternos tan a detalle de qué es cada capa, cómo funciona cada capa, pero a lo mejor sí centrarnos en las capas. Ahora que lo digo, no puse ahí cuáles capas podrían ser como las buenas para agregarlo. Pero sí es importante a lo mejor, oye, pues la capa 7, que es la parte de aplicativos, ¿cómo me va a afectar a mí el tráfico por HTTPS, los certificados, todo eso? Ciertas capas de nivel 4 donde puedo también involucrar firewalls. Ese tipo de cosas a lo mejor nos conviene estudiarlo un poco, entender cómo funciona y poder implementarlo. Ahora, ya cuando lo llevamos a arquitectura, todo esto no está sacado de la manga. ¿De dónde surge? Y antes de avanzar con el siguiente les platico. Todo esto surge, tenemos nosotros un esquema que se llama Well Architected Framework, el cual define una serie de pilares que nos dan como la base de lo que tenemos que tener nosotros en nuestra infraestructura en la nube. A partir de ahí se desarrollan mejores prácticas y nos dice, ¿sabes qué? Si quieres que tu nube funcione bien y no tengas costos exagerados, porque hay muchas empresas, y no sé si a alguien de aquí le ha tocado escuchar, que hay empresas que se fueron a la nube, se arrepintieron y ahora quieren regresar a servidores porque les sale carísimo. Si no tienes una buena planeación, porque no tienes una buena base en tu nube, eso es lo que puede llegar a suceder. Entonces, a partir de ahí salen todas esas, digamos, directrices, y también surge algo que le llamamos landing zones, que viene siendo ¿a dónde voy a aterrizar si yo voy a trabajar en la nube? Vamos a crear como las bases de networking, de permisos, las bases de monitoreo, seguridad, políticas que deben de tener para que mi estructura de nube esté bien, y a partir de ahí nace. Y la parte de networking es muy importante. Si investigan un poco van a ver que tenemos arquitecturas. Una de las más comunes que se van a encontrar es la de Hub and Spoke. Tengo yo como un centro que es nuestro hub y por ahí pasa todo, lo centralizamos, tenemos firewalls, tenemos certificados, tenemos todo ahí digamos, controlado de forma centralizada, y después tenemos spokes donde
Tenemos nuestros ambientes de aplicaciones y otro tipo de servicios y ya se comunican de forma segura, aislada entre cada ambiente y hacia afuera. Routing seguro, digo, estos dos van de la mano con esto que les acabo de platicar. Y lo mismo, vuelvo a lo mismo. Terraform, módulos que sean repetibles y que podamos gestionar también de forma segura y bajo las mejores prácticas. Ahora, ¿qué tenemos? Herramientas adicionales, lo que hablábamos ahorita. GitHub y nuestro nuestro CLI. Se me fue la palabra, disculpen. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos GitHub, es nuestra bitácora, es donde vamos a hacer un registro de todo lo que estamos haciendo, documentación para poder trabajar de forma escalable en un equipo que va creciendo y además para tener también ahí gestión de ciertas fallas. Si de repente tenemos que hacer rollback, planes de change management, etc. Y nuestro CLI, la herramienta multiuso, lo que hablábamos ahorita, importantísimo cuando yo estoy entrando en un proceso, sobre todo a mayor escala. Proyectos chicos lo puedo gestionar así, y aún así en proyectos chicos hay ciertas funcionalidades que son más sencillas de gestionar con nuestra línea de comandos. Y por último, por último los slides, ya casi para finalizar, checklist final. Lo que les decía ahorita, esto no es una receta única, realmente si lo ven es nada más como ciertos tips para cada una de las bases que debemos de considerar, pero sí nos muestra cuáles son esas bases, pero eso ya aparte es un punto de partida. Ahorita les pongo el checklist que les hablaba y al final lo que buscamos es, y los que ya tienen experiencia trabajando, dando soporte en equipos que trabajan en la nube, queremos evitar el tema de estar un fin de semana haciendo troubleshooting de algo que se hizo deploy y que es urgente que quede bien porque lo mandaron mal y algo, o alguien de repente se puso creativo y dijo, vamos a bajar costos. Esto es un escenario real. Hubo un caso donde era un ambiente grandísimo y dijeron, mira, tú nada más ejecuta esto. Estamos hablando no era con Terraform, era con CloudFormation. Y dijo, pues mira, pues si ya vamos a bajar esto, y esto nada más es como hacer un cambio bien sencillo, pues vamos a aplicarlo, y borró todo un ambiente. Y no había nada respaldado, entonces fue un relajo, y lo hice en fin de semana. O sea, no es chiste, es real. Lo hice en fin de semana, era un caos. Se perdió el proyecto incluso. No voy a decir en qué empresa fue, ni mucho menos quién, pero son casos reales. Entonces, trabajemos con esto para evitar ese tipo de casos, poder poner políticas que bloqueen y que no permitan que cualquier creativo y proactivo se ponga a borrar cosas cuando no debe o crear cosas cuando tampoco. Y bueno, pues ese es el punto de partida al que los quiero invitar con esta plática. Con eso vamos a pasar a la conclusión. Ya tenemos ahora sí el explorador más contento porque se siente seguro al menos por 72 horas. Y dentro de la conclusión, AWS puede parecer una selva o un apocalipsis. Con infraestructura como código, con este kit y estos principios, atrévanse a explorar sin miedo, pero siempre siguiendo esas mejores prácticas para evitar ese tipo de fallas y que cuando hagan una demo no se queden endeudados en su cuenta de AWS. Ahora, les comparto, checklist. Si tenemos un proyecto existente, pues podemos tener estas consideraciones. Vamos a hablar de revisar namings y tags. A lo mejor puede dar flojera, pero realmente les recomiendo. Ahora, si ustedes están en un equipo no muy grande, que apenas va desarrollándose, tomen esto, tomen la iniciativa, propongan. Si tienen historias de usuario, pues a lo mejor se puede poner como ahí en el backlog y vamos sacando esas tareas que en un futuro nos van a ayudar a crecer, a escalar y demás. Y aquí van a mejorar el rendimiento y la operación del equipo. Detectar recursos y tags, activar MFA en la cuenta root y revisar las cuentas que no tienen MFA habilitado en general. Rotar las access key viejas, eliminar las claves huérfanas, lo que hablábamos, algo que se generó, ahí se quedó guardado y nadie lo está utilizando. Eliminémoslo, no lo necesitamos. Revisar los security groups que no estén abiertos, restringir accesos, mover secretos de variables de entorno a Secret Manager, configurar los budgets, alertas de gastos, revisar Trusted Advisor, podemos trabajar con la versión gratuita para temas de seguridad, costos, límites. Activar S3 Storage Lens para revisar en los buckets si no tenemos algo perdido que no está utilizando. Podemos trabajar con Lifecycle Policies después con eso. A lo mejor si lo necesito, pero no tanto, pues mándalo ahí como archive para que no nos cobren tanto, ¿no? Revisar políticas de IAM, eliminar permisos que no son necesarios, segmentar los permisos por tipo de usuarios, equipos, etc. Implementar copias de seguridad periódicas, backup, configurar alarmas básicas, CloudWatch, servicios críticos, revisar topología de red, ver cómo lo tenemos, si tenemos cosas expuestas a Internet, aunque digamos, tienen que entrar con una cuenta, estás protegido de cierta manera, es mejor, si tenemos un riesgo que podemos mitigar, hagámoslo, no lo dejemos abierto, evitemos que se haga después un problema más grande o que el riesgo se transforme en una vulnerabilidad. Versionar infraestructura como código con Terraform, CloudFormation, en algún repositorio central. Ahora,
Lo que les digo, todo esto podemos ir revisando, vamos viendo, no tenemos que empezar porque a veces se puede volver demasiado tedioso querer hacerlo en todo. Vamos a agarrar un proyecto, una cuenta, algo pequeño y sobre eso vamos trabajando y vamos viendo cómo funciona. Se puede después replicar a otras cosas y esto nos va dando como, digamos, a nivel operativo, a nivel de gastos, a nivel de seguridad, podemos ir sacando esos métricos que al final nosotros podamos llegar con el proyecto y decir, oye, pues ¿sabes qué? A lo mejor tenemos una iniciativa bastante buena, no la podemos ejecutar porque tenemos un budget limitado. Oye, ya te estoy ahorrando dinero, te estoy haciendo estos trabajos, automatizando, etcétera. Podemos enfocarnos ahora en tareas que son a lo mejor más interesantes porque son de desarrollar skills nuevos, adoptar tecnologías interesantes que antes no podíamos porque tenía alguien que estar reparando cosas, revisando temas que no están automatizados, etcétera. Entonces, por un lado nos ayuda a evitar los problemas, por otro lado nos abre la posibilidad de poder ejecutar cosas que nos gusten, que nos llamen la atención y también innovar en nuestros proyectos, en nuestros trabajos. Y muy similar, pero cuando vas a arrancar desde cero, la diferencia tal cual es, en vez de buscar qué es lo que tienes, vamos a definir los conceptos. Si quieren pueden tomar una foto, definir los conceptos, crear roles bien claros, diseñar las VPCs, diseñar los modelos de arquitectura que vamos a trabajar, segregar, segmentar, etc. Busquen, los que no lo conozcan, el término de landing zone. Entonces, a ver, déjame agarro un checklist. Esto, ¿qué debe llevar una landing zone? Hay arquitecturas de referencia. Oye, si yo nada más voy a trabajar con una arquitectura Java.net que tiene un backend, no sé, con una base de datos no relacional, pues bueno, vamos a ver una arquitectura de referencia. ¿Qué me recomiendan? ¿Cómo protejo el frontend? ¿Cómo mantengo todo aislado? Y junto con esto podemos ir viendo que nuestra landing zone o el arranque de nuestro proyecto vaya bastante seguro y que fluya. Y pues bueno, ahora sí, no sé si hay preguntas o comentarios que quieran hacer. Esto fue todo de la presentación. Hola chicos. ¿Dudas? Yo tengo una. Adelante. Juan dijo que hay una herramienta para monitoreo de recursos. Lo puedes hacer con CloudWatch. Tú puedes utilizar CloudWatch. Hay muchas más. Y yo lo pongo como referencia porque son cosas nativas que puedes utilizar. No batallas en habilitarlo y tampoco en aprender a consultarlo. Hay cosas todavía más profundas, también depende del uso que le vayas a dar, pero con CloudWatch tú puedes tener monitoreo de los recursos que levantas en la nube. Gracias. Y no sé si hay alguna otra duda. ¿Alguna herramienta, por ejemplo, de monitoreo, pero fuera de AWS que te ha tocado usar, por ejemplo? Prometheus y Grafana, por ejemplo, bastante también. Empieza a recolectar. Bueno, es que hay muchas. Como sysadmin, hay varias. Se me fue el nombre ahorita. Ahorita lo saco y te lo platico. Es que hay otra. Datadog, gracias. ¿Y cómo? New Relic también. Es que hay muchas. Entonces, dependiendo del uso, hay cosas que tú puedes tener y no te consume casi nada de recursos. Y ya tú lo conectas a máquinas, aplicaciones, lo que tengas, y te empieza a hacer ahí el rastreo. Gracias por el aporte. Va. Y la otra duda. ¿Cuál es la diferencia de usar Secret Manager y Ajá. los secretos como tal en el código? Bueno, sí me imagino por qué, pero ¿qué tiene? ¿Es un servicio? Es un servicio, ¿y qué es lo que pasa? Si tú pones los secretos, bueno, si tú utilizas secretos, hay que ver cómo los utilizas, pero si tú pones tal cual dentro de tu código eso, como texto plano, es peligroso. Si están encriptados, es más difícil. ¿Cuál es la ventaja que tú tienes cuando manejas, por ejemplo, un Secret Manager? Dentro de AWS tú puedes decir, ¿sabes qué? A este Secret Manager solamente, ni siquiera las personas tienen acceso a él. A lo mejor yo puedo generar una identidad y solamente el recurso que lo necesita va a ir, los va a consultar y nadie más puede entrar a verlos. En cambio, si tú lo tienes en una plataforma externa, a lo mejor alguien puede filtrar al final también puede pasar en AWS, pero digamos, es una manera de gestionar fácil los recursos y mantienes toda la comunicación también interna. No tienes que exponerla a internet, entonces mitiga riesgos que a lo mejor está seguro porque va encriptado, pero no deja de haber ahí un riesgo. Entonces, en seguridad lo que se busca es, si tengo 10 riesgos identificados y yo puedo mitigar 7, no te quedes en 4 o en 3, pues mitiga todos los que puedas y te haces más seguro, ¿no? Gracias. Tienes todas esas herramientas y tienes tu kit de supervivencia, ¿no? Imaginemos el apocalipsis donde de repente alguien te roba o tienes que hacer un trade, ¿no? Porque tienes que cambiar algo así. ¿Qué de ahí sí podrías prescindir de eso? Que tú digas, oye, ¿sabes qué? Pues esto sí es imprescindible. No sé si lo pusiste así por nivel de prioridad, ¿no? No. ¿Cuál sería ahí el que tú dirías?
lo puedes soltar y no pasa mucho. Mira, si me pongo estricto y no me gustaría prescindir de ninguno, pero es muy buena pregunta porque también es un caso real. O sea, es lo que va a pasar. Nos vamos a encontrar con eso. No me gustaría, pero algo de lo que puedes prescindir, infraestructura como código. ¿Por qué no me gustaría? Porque sé que en la mayoría de los proyectos se va a hacer un caos si no lo tienes bien estructurado, pero puedes vivir sin él, la verdad. Entonces, infraestructura como código, puedes vivir sin él. ¿Qué otra cosa puedes vivir sin él, pero es como una moneda al aire? Backups. O sea, es como, no creo que me caiga un ransomware nunca. Pues está bien, güey, pero si te cae alguien de repente, ya valiste y no tienes punto de recuperación. También hay una historia detrás de eso. O sea, no lo digo nada más así porque sí, ya pasó. Observabilidad. Es que al final, yo creo que todos, menos control de costos, eso sí es imprescindible. Pero realmente cualquiera de estos, bueno, AWS CLI yo no prescindiría de él tampoco. Entonces, ni control de costos ni CLI. Y después como que, híjole, o sea, vas a ir con la pierna ahí arrastrando, pero puedes sobrevivir a lo mejor. Pues bueno, te vas a la parte de backups, observabilidad, GitHub y esto. Y ya, pero sí, o sea, te quedas sin lana, te quedas sin proyecto. Entonces creo que ese es el imprescindible. Gracias por la pregunta, muy buena. Y no sé si hay otra duda o pasamos a la coquita y a la cena. Bueno, pues, sin más, entonces, regreso nada más por si alguien no lo vio. Mis redes sociales, si aún no nos conocíamos, ahí está mi LinkedIn, está la página de YouTube en construcción. No hay tantos videos como en la de Juan Carlos, pero hay algo ahí de información. Acabo de subir una plática de Landing Zones, estuvo bastante buena, por si les interesa, complementa esto que vimos ahorita. Entonces, muchísimas gracias a todos, un gusto.